1 de mayo del año 2015. Vía Purificación, Jalisco. El amanecer se rompe no con la luz del sol, sino con fuego. Un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana cae en picada envuelto en llamas. La causa: un misil RPG de origen ruso. No fue un accidente. Fue una cacería que salió al revés. Ese día, 3.000 elementos de élite del ejército mexicano intentaron atrapar al hombre más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Pero en lugar de una captura, México presenció el nacimiento de un ejército paralelo. 39 narcobloqueos simultáneos, 11 bancos quemados, 29 autobuses incendiados en diferentes puntos del estado. El Estado mexicano estaba de rodillas. El Mencho no solo se había escapado, había mandado un mensaje grabado con fuego y sangre en el cielo de Jalisco. Un mensaje que el país tardaría más de una década en poder responder. Para poder entender a este monstruo, hay que ir al origen, hay que regresar a donde todo empezó. Nemesio no nació siendo el capo más temido del siglo XXI. Nació en 1966, en la pobreza extrema de la tierra caliente michoacana. Una región donde los niños aprenden antes a manejar un machete que a leer un libro, donde las oportunidades no llegan porque nadie las manda. Jornalero a los 14 años, migrante ilegal a los 20 y, sorprendentemente, policía durante un breve periodo que no duró nada. Atrapado en Estados Unidos por tráfico de heroína, fue deportado de regreso a México con una condena encima y sin nada más que la ropa que traía puesta. Regresó con una sola cosa grabada en el fondo de sus ojos café: nunca más volver a ser pobre. Entró al narco por la puerta trasera, como halcón en Michoacán, luego como operador de rutas, luego como lugarteniente dentro del Cártel del Milenio, también conocido como Los Valencia. Cuando esa organización comenzó a fracturarse, Nemesio no esperó. Tomó lo que sabía. Tomó a los hombres que le eran leales, sumó exmilitares desertores y mercenarios entrenados, y fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación alrededor del año 2010. Desde el primer día estableció una regla de oro que no tenía excepciones y no admitía interpretaciones. Violencia extrema, territorio absoluto, cero tolerancia. En menos de una década, lo que comenzó como un grupo regional en el occidente de México se convirtió en una amenaza reconocida por la DEA, el FBI, la Interpol y los servicios de inteligencia de más de 35 países. Su arsenal no era de contrabando barato. Drones kamikaze con cargas explosivas, rifles antiaéreos, lanzagranadas, blindados artesanales construidos en talleres propios, una red de corrupción capaz de infiltrar presidencias municipales, fiscalías estatales y corporaciones policiales completas. El Mencho no gobernaba con dinero solamente, gobernaba con terror. Y su primera gran demostración al mundo entero fue ese primer día de mayo del 2015. Crimen número 1. El día que un cártel le disparó al cielo de México. Jalisco. 1 de mayo de 2015. 9:32 horas. El operativo llevaba semanas de planeación. Se llamaba Operación Jalisco y sobre el papel era casi perfecto. 3.000 elementos entre soldados del ejército mexicano, marinos de la Armada y policías federales. Helicópteros sobrevolando las sierras de Villa Purificación. Inteligencia militar señalando que el Mencho estaba ahí, atrapado entre las montañas sin salida, sin tiempo para escapar. Los mandos militares tenían razones para ser optimistas. Era el operativo más grande que se había montado para capturar a un solo hombre en la historia reciente de Jalisco. Lo que nadie en la cadena de mando había calculado era algo que debería haber sido obvio para cualquiera que conociera al CJNG. El Mencho también tenía inteligencia propia. Y la tenía desde antes de que comenzara el operativo. Mientras los soldados se desplegaban en las serranías de Villa Purificación esa madrugada, los halcones del CJNG ya habían alertado a los mandos del cártel. Ya se sabía que venían. Ya se sabía cuántos eran. Ya se sabía por dónde avanzarían. Lo que el ejército fue a buscar esa mañana era a un hombre solo escondido en las montañas. Lo que encontró fue un ejército esperándolo.
Cuando el helicóptero Cougar comenzó a descender para apoyar el avance de las tropas terrestres, un grupo de sicarios del CJNG ya estaba apostado en posición estratégica entre la vegetación. Con un lanzacohetes RPG de origen ruso, uno de los hombres apuntó a la aeronave. Disparó. El impacto fue directo. La nave giró sobre sí misma y cayó en llamas entre los cerros de Jalisco. Murieron soldados y policías federales en el impacto. El silencio que siguió al estruendo duró solo un segundo, porque lo que vino después fue un infierno coordinado. Era la primera vez en la historia moderna de México que un grupo criminal derribaba una aeronave militar en plena operación de seguridad, no en una zona de conflicto internacional, no en una guerra declarada entre estados, en el occidente de México, en un estado que alberga la segunda ciudad más grande del país. Pero la demostración de poder no terminó ahí. El CJNG había planeado algo más, algo que iba mucho más allá de derribar un helicóptero. Mientras las fuerzas del Estado intentaban procesar lo que acababa de ocurrir, el cártel activó un plan de terror diseñado con precisión para paralizar no solo a Jalisco, sino a todo el país. En cuestión de horas, 39 puntos del Estado ardieron de forma simultánea. No fue un caos espontáneo, fue una operación militar coordinada. Células del CJNG previamente posicionadas en diferentes municipios recibieron la señal y activaron el plan de forma sincronizada. Autobuses urbanos fueron interceptados en plena ruta. Los choferes fueron bajados a punta de pistola. Los vehículos fueron bloqueados en las vías principales, rociados con gasolina y encendidos. 29 autobuses en total. Camionetas robadas fueron atravesadas en carreteras y autopistas federales, creando bloqueos que impedían el movimiento de fuerzas militares y policiales hacia la zona del operativo. 11 bancos en diferentes partes del estado fueron incendiados. Negocios, gasolineras, establecimientos comerciales. Guadalajara, la ciudad más importante del occidente del país, se convirtió en una ciudad sitiada. El humo negro era visible desde kilómetros. Las columnas de fuego se multiplicaban en el horizonte urbano. Las avenidas principales estaban cortadas. El tráfico era imposible. Las llamadas de emergencia saturaron las líneas. El gobernador emitió alertas desesperadas pidiendo a la población que no saliera de sus casas. Escuelas, negocios y oficinas cerraron de forma abrupta. Padres de familia llegaron corriendo a las escuelas a recoger a sus hijos en medio del caos. Imágenes de ciudadanos atrapados en sus autos entre bloqueos en llamas recorrieron las redes sociales y los canales internacionales de noticias en cuestión de minutos. El mundo entero vio arder a Jalisco. Y el Mencho, mientras tanto, desapareció entre las montañas. No fue capturado ese día. Las fuerzas militares, con todos sus recursos, con toda su inteligencia y con 3.000 hombres desplegados, no pudieron alcanzarlo. El operativo que debía ser su captura terminó siendo, paradójicamente, su consagración. Porque lo que el 1 de mayo de 2015 demostró no fue la debilidad del Mencho, demostró la debilidad del Estado. Un solo cártel, en respuesta a un operativo de seguridad, había sido capaz de derribar un helicóptero militar, incendiar 29 autobuses, quemar 11 bancos, montar 39 bloqueos simultáneos y paralizar completamente la segunda ciudad más grande de México. En términos operativos, eso no es crimen organizado. Es un conflicto armado interno. Las consecuencias del operativo fallido se extendieron durante semanas. El gobierno federal se vio obligado a reconocer públicamente que el CJNG representaba una amenaza de una naturaleza diferente a cualquier otro grupo criminal que hubiera operado antes en el país. Estados Unidos elevó la recompensa por información sobre Nemesio Oseguera Cervantes a $10 millones. Años después, esa cifra llegaría a 15 millones. Uno de los sobrevivientes del ataque aéreo aquel día fue el ex policía federal Iván Morales Corrales. Años más tarde testificaría ante tribunales estadounidenses contra el Menchito, el hijo del Mencho, revelando que la orden de derribar el helicóptero había venido directamente del hijo del capo para proteger la huida de su padre. El 30 de abril de 2025, exactamente 10 años después del ataque, Iván Morales y su esposa fueron asesinados en Morelos. El CJNG no olvida y no perdona, ni siquiera una década después. Crimen número 2. Cuando matar a un juez fue simplemente una respuesta de rutina. Colima,
16 de junio de 2020. Hay crímenes que sacuden por su brutalidad, y hay crímenes que sacuden por lo que revelan sobre el nivel de impunidad y poder que ha alcanzado una organización. El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz pertenece a la segunda categoría. Villegas Ortiz no era un perfil mediático, no daba entrevistas, no salía en portadas. Era un funcionario del Poder Judicial de la Federación que hacía su trabajo dentro de los cauces legales del sistema. Un hombre que llegaba a su oficina, revisaba expedientes, emitía resoluciones y regresaba a casa con su familia. Pero había tomado una decisión que, dentro de la lógica del CJNG, tenía un solo precio posible. Semanas antes de su asesinato, el juez Villegas Ortiz había ordenado el traslado de Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, a un penal federal de máxima seguridad. El Menchito llevaba tiempo detenido, pero el traslado a una institución federal representaba una limitación mucho más severa de sus condiciones de reclusión y una señal de que el proceso judicial avanzaba en su contra de forma seria. Una decisión judicial ordinaria, legal, justificada dentro del marco de la ley. Para el CJNG, fue una declaración de guerra. El 16 de junio de 2020, un comando armado llegó al domicilio del juez Villegas Ortiz en la ciudad de Colima. No hubo advertencia previa, no hubo negociación, no hubo mensajes ni intimidaciones. Entraron directo al punto. Asesinaron al juez y a su esposa dentro de su propio hogar. 2 personas. Un hombre que impartía justicia dentro de las instituciones del Estado y la mujer que compartía su vida. Eliminados como represalia directa por hacer exactamente lo que su trabajo, la ley y la sociedad les pedían que hicieran. El impacto en el gremio judicial fue inmediato y profundo. Los jueces federales de todo el país no tardaron en reaccionar. Pronunciamientos de indignación, solicitudes de medidas de seguridad, denuncias al Consejo de la Judicatura Federal. Porque el mensaje que mandó el CJNG con ese asesinato no estaba dirigido solo al juez Villegas Ortiz. Estaba dirigido a cada juez, cada magistrado, cada funcionario judicial del país que alguna vez tomara una decisión que afectara los intereses del cártel. La cronología era imposible de ignorar. El traslado de El Menchito había ocurrido apenas días antes, y aunque las investigaciones tardaron en arrojar conclusiones formales, la vinculación fue señalada por autoridades y analistas desde el primer momento. Pero el horror no se detuvo ahí. Apenas 10 días después, el 26 de junio de 2020, el CJNG intentó decapitar el aparato de seguridad de la capital del país, atacando al secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y mientras eso ocurría, Houston, es el mismo estado de Colima, fue asesinada la diputada local del PRI, Anel Bueno, en otro crimen que las autoridades también relacionaron con el entorno del cártel. 3 blancos institucionales en menos de 2 semanas. Un juez federal, un secretario de seguridad, una legisladora. El CJNG no estaba simplemente disputando territorios o eliminando rivales. Estaba ejecutando una estrategia sistemática de terror institucional. Estaba intentando demostrar que ningún cargo, ninguna investidura y ninguna medida de seguridad era suficiente para proteger a quien se atreviera a actuar en su contra. El asesinato del juez Villegas Ortiz nunca generó el mismo volumen de cobertura mediática que el atentado contra García Harfuch, que ocurrió 10 días después y fue más espectacular visualmente. Pero en términos de lo que reveló sobre la estrategia del CJNG, fue quizás más elocuente, porque atacar a un secretario de seguridad es una demostración de fuerza militar. Matar a un juez en su casa por una resolución legal es una declaración de que el Estado de Derecho no tiene valor, que las instituciones son papel, que quien juzga al narco le responde con sangre. Y mientras ese mensaje queda instalado en la cabeza de cada funcionario judicial del país, el CJNG no necesita sobornar a todos. Solo necesita que la mayoría tenga miedo. El miedo hace el trabajo solo. Crimen número 3. El atentado que convirtió el Paseo de la Reforma en un campo de batalla. Ciudad de México. 26 de junio de 2020. 6:35 de la mañana. Las Lomas de Chapultepec. La colonia más exclusiva,
más vigilada y más cara de toda la República Mexicana. Un barrio donde viven expresidentes, embajadores, directores de las empresas más grandes del país y algunas de las familias más poderosas de México. Un barrio donde los edificios tienen guardia privada, las calles tienen cámaras en cada esquina y los vecinos se mueven en vehículos blindados. Un barrio donde la guerra contra el narco siempre sonó como algo lejano, como un eco de otro México, como un problema de las fronteras, de las sierras, de los estados del norte. Hasta esa mañana, las cámaras de seguridad de la zona registraron los primeros movimientos a las 4 de la madrugada. Vehículos que circulaban sin destino aparente. Camionetas que daban vueltas en el mismo circuito una y otra vez, calculando tiempos, midiendo distancias, estudiando el patrón de movimiento del objetivo. Porque había un objetivo muy concreto. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, era en ese momento uno de los funcionarios de seguridad más importantes del país. Al frente de la tercera corporación armada más grande de la República, solo por detrás del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, García Harfuch había estado coordinando operativos que afectaban directamente los intereses del CJNG en la capital y en estados aledaños. El cártel había decidido eliminarlo, en su propio territorio, a plena luz del día, en la colonia más protegida de México, y llevaba semanas preparando la operación. Durante los días previos al ataque, miembros del CJNG realizaron labores de inteligencia sobre los movimientos del secretario. Identificaron su ruta habitual, mapearon los puntos de mayor vulnerabilidad, reunieron el armamento, coordinaron a los grupos y esperaron. A las 6:35 de la mañana del 26 de junio, el convoy de García Harfuch avanzaba por la intersección de la avenida Montelíbano y Paseo de la Reforma cuando una camioneta blanca de redilas se atravesó bloqueando el paso de forma abrupta. La trampa se cerró en menos de 2 minutos. Aproximadamente 20 sicarios descendieron de los vehículos de forma simultánea. Lo que portaban no eran armas de delincuencia ordinaria. Llevaban equipo de guerra, granadas de fragmentación tipo piña, fusiles de asalto AR-15 modificados, y el arma que elevó este atentado a una categoría completamente diferente: el rifle Barrett calibre .50. El Barrett es una de las armas de fuego más potentes disponibles fuera de un contexto militar convencional. Su proyectil es capaz de perforar el motor de un vehículo blindado, capaz de atravesar acero grueso como si fuera papel, capaz de eliminar a su objetivo a través de paredes, estructuras y blindajes que detendrían cualquier otro tipo de munición. El CNG no fue esa mañana a intimidar a García Harfuch, fue a matarlo. Los escoltas del secretario respondieron de inmediato con todo lo que tenían. Durante 3 a 4 minutos, las cuadras alrededor de la intersección se convirtieron en un infierno de fuego cruzado. Los vecinos de los edificios más caros de México se tiraron al piso dentro de sus departamentos mientras las ventanas vibraban con el impacto de los disparos. Un camión de pasajeros que transitaba por la zona y que no tenía absolutamente nada que ver con el operativo recibió al menos 50 impactos de bala. El metal de la carrocería quedó perforado de extremo a extremo. El caos era total, absoluto e inimaginable para esa zona de la ciudad. Cuando el humo se disipó minutos después, cuando los sicarios huyeron dejando tirados en el asfalto chalecos de obrero usados como disfraz, armas largas, casquillos y granadas sin detonar, el saldo quedó al descubierto. Omar García Harfuch sobrevivió. 3 heridas de bala, un disparo en el hombro, esquirlas en la rodilla y en la clavícula. Herido, ensangrentado, pero consciente. Desde el hospital, horas después, publicó un mensaje en redes sociales responsabilizando directamente al CJNG. Pero la supervivencia del secretario tuvo un precio que no fue el suyo. 2 de sus escoltas, hombres que habían puesto su cuerpo literalmente entre las balas y su jefe, murieron durante el enfrentamiento cumpliendo su deber hasta el último segundo. Y una joven mujer que ese jueves por la mañana simplemente se dirigía a su trabajo, ajena por completo a este mundo de violencia, fue alcanzada por una bala perdida y perdió la vida en una avenida donde nunca debió morir. 3 personas muertas. Tras decenas de impactos de bala sobre una de las vías más emblemáticas del país.
una ciudad de 21 millones de habitantes que despertó con la noticia de que el narco había llevado su guerra al corazón mismo del poder político mexicano. Más de 400 disparos en total. Eso fue lo que contaron los peritos en la escena. Las investigaciones que siguieron al atentado fueron extensas y en algunos aspectos inéditas. Las autoridades capitalinas identificaron a varios de los participantes y ejecutaron detenciones en los días y semanas posteriores. Los expedientes construidos apuntaron directamente a la estructura de mando del CJNG como responsable de la planificación y ejecución del ataque. El atentado del 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch no fue solo un intento de asesinato, fue una demostración geopolítica. El CJNG le estaba diciendo al gobierno de México, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de Estados Unidos algo muy específico, con una claridad que ningún comunicado o narcomensaje hubiera podido expresar con tanta contundencia. Podemos llegar a donde ustedes viven. Podemos operar en la zona más vigilada de su capital. Podemos movilizar 20 hombres armados con fusiles antitanque a las 6 de la mañana en las lomas de Chapultepec. Y si sobreviven esta vez, no es porque no pudiéramos, es porque decidimos que sobrevivan. El Mencho ordenó ese ataque desde las sombras, escondido en algún punto de las sierras de Jalisco, a miles de kilómetros de distancia, sin pisar nunca la Ciudad de México. Y aún así, la Ciudad de México sintió su mano. Crimen número 4. Los chicos de Lagos de Moreno. El nombre que México no debería olvidar jamás. Lagos de Moreno, Jalisco. Viernes 11 de agosto de 2023. 10:55 de la noche. Diego Leal le manda un mensaje a su familia. Ya voy para la casa. Tiene 20 años. Es herrero. Aprendió el oficio de su padre. Esa noche está en la feria anual de Lagos de Moreno con sus 4 mejores amigos, el grupo de siempre. Los mismos con los que ha crecido en este pueblo de calles empedradas e iglesias coloniales que en los papeles parece el retrato perfecto de la México tranquilo y provinciano. La puerta de la casa de Diego nunca se volvió a abrir. Con él desaparecieron esa noche Roberto Olmeda Cabrales, 20 años, estudiante de ingeniería industrial y boxeador que no tomaba alcohol. Uriel Galván González, 19 años, el más joven del grupo, recién salido del bachillerato. Jaime Miranda Zavala, 21 años, obrero de la construcción, el más festivo y bailarín del grupo. Y Dante Hernández Legaspi, 22 años, ciclista de élite, ganador de 2 medallas de oro en la Olimpiada Nacional, que trabajaba en un restaurante ahorrando para abrir su propio negocio. 5 chicos, ninguno con vínculos con el crimen organizado, ninguno. Lo que ocurrió con ellos en las horas siguientes a esa noche de feria se convirtió en uno de los testimonios más brutales de lo que el CJNG hace con los jóvenes de las comunidades donde opera, y también en uno de los más ignorados por las instituciones que debían responder. El lunes 14 de agosto, 3 días después de la desaparición, una fotografía comenzó a circular por WhatsApp entre las familias y los vecinos de Lagos de Moreno. Era imposible mirarla sin que el estómago se cerrara. En ella aparecían los 5 jóvenes arrodillados en el patio de una finca en ruinas, brutalmente golpeados, con los rostros cubiertos de sangre seca, amordazados con cinta, maniatados. La iluminación era tétrica, una bombilla encendida contra la oscuridad del campo, y la postura de sus cuerpos no dejaba lugar a interpretaciones. Estaban bajo el control absoluto de alguien que no tenía ningún límite humano. Las familias los reconocieron en esa fotografía. Llamaron a las autoridades. Gritaron en redes sociales, pegaron carteles, organizaron búsquedas, hicieron lo único que pueden hacer las familias cuando el Estado no responde: buscar solos. Al día siguiente llegó lo peor. Un video de poco más de 1 minuto apareció en las mismas redes informales por las que había circulado la fotografía. No era una imagen estática, era movimiento, era sonido, era el infierno puesto en pantalla. 2 de los chicos yacían ya en el suelo, sin movimiento. A uno de los sobrevivientes más jóvenes, todavía de rodillas, alguien fuera del cuadro de la cámara le daba una orden. La orden era simple, y era monstruosa al mismo tiempo: tomar una piedra y golpear a su amigo. Y él lo hacía, porque lo que le esperaba si no obedecía era lo mismo que ya le había pasado a los que estaban tirados en el suelo.
El crimen organizado no solo había secuestrado a estos 5 jóvenes, había convertido su muerte en un manual de terror, en un mensaje enviado a las familias, a las autoridades y a cualquier joven de Lagos de Moreno que pensara que eso no podía pasarle a él. Cuando ese video llegó a los medios nacionales, la primera reacción de una parte del público fue el prejuicio más viejo y más cómodo del México que no quiere ver. Seguro andaban en malos pasos. Algo habrán hecho. Por algo fue. Pero la investigación desarmó esa narrativa con una dureza que dolía mucho más que cualquier hipótesis cómoda. La teoría que tomó mayor fuerza entre investigadores y periodistas que cubrieron el caso de forma independiente apuntó al reclutamiento forzado como hipótesis central. El CJNG, en su expansión y en la guerra de baja intensidad que sostenía con grupos rivales en la región de los Altos de Jalisco, necesitaba carne de cañón. Jóvenes sin historial delictivo, sin familia con poder y sin recursos para defenderse. Jóvenes que pudieran ser capturados, llevados a un campo de adiestramiento y convertidos en sicarios desechables bajo amenaza de muerte. Ya no seducen solo con dinero, ahora también secuestran. Las autoridades hallaron el auto de Diego el 13 de agosto, intacto. Al día siguiente, en una carretera cercana, encontraron el segundo vehículo del grupo, calcinado hasta el chasis, con restos humanos en la cajuela. La búsqueda los llevó a una finca en la colonia Orilla del Agua, donde la escena era macabra. Manchas de sangre en el piso y las paredes, los zapatos de los chicos, sus teléfonos enterrados en el lodo, armas y sustancias estupefacientes. Meses después, la Fiscalía anunció con bombos y platillos la captura de los presuntos responsables: Rogelio N., líder de una célula del CJNG, y otros 4 sicarios. La versión oficial: los jóvenes fueron asesinados por negarse a trabajar para el cártel. Los culpables estaban detenidos. Caso resuelto. Pero los cuerpos de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante no aparecían. Las pruebas de ADN practicadas sobre los restos óseos hallados en propiedades cercanas revelaron algo que la Fiscalía no esperaba tener que explicar. Esos huesos no pertenecían a los 5 amigos de Lagos de Moreno. Pertenecían a otras personas, a otras víctimas. Víctimas de las que nadie hablaba, de las que nadie había levantado ningún cartel, de las que nadie exigía cuentas. El caso se fue enfriando en la cobertura mediática, como ocurre siempre. Hasta marzo de 2025, cuando la periodista Siri Cárdenas sacó a la luz el testimonio de una mujer identificada solo como María. Una mujer que había sobrevivido 3 años secuestrada en un rancho del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco. El trabajo que la obligaron a hacer durante esos 3 años fue excavar fosas clandestinas y calcinar los cuerpos que metían al rancho. En audios escalofriantes que Cárdenas publicó, María aseguró tener información que conectaba ese campamento de exterminio en Teuchitlán con el destino final de los 5 chicos de Lagos de Moreno. El Estado guardó silencio. Hoy, mientras se escucha este guión, el paradero de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante sigue siendo un abismo sin respuesta oficial. Sus familias siguen buscando. Sus madres siguen esperando. Lagos de Moreno no fue un hecho aislado. Fue la radiografía más desnuda de lo que ocurre en los municipios donde el Estado ha retrocedido y la ley del narco es la única ley que opera. Un retrato de un país donde desaparecer es posible para cualquier joven en cualquier pueblo en cualquier noche de feria. El verdadero terror no es que los jóvenes mexicanos desaparezcan. El verdadero terror es lo que los obligan a hacer antes de hacerlos desaparecer. Crimen número 5. El pirata de Culiacán. La sentencia que todos vieron venir menos él. Zapopan, Jalisco. 9 de noviembre de 2017. Noche. En el México del narco existe una regla no escrita que todo el mundo conoce y que nadie necesita explicar. Una línea invisible pero absolutamente real que separa lo que se puede decir de lo que no se puede decir, lo que se puede mostrar de lo que no se puede mostrar, los nombres que se pueden mencionar de los que no se pueden mencionar. Juan Luis Lagunas Rosales tenía 17 años, 2 millones de seguidores en redes sociales, un nivel de fama que nunca había imaginado, y al parecer ninguna conciencia sobre dónde estaba esa línea,
o lo que pasaría si la cruzaba en público. Su historia no empieza con el video que lo mató. Empieza mucho antes, en una infancia marcada por el abandono y la ausencia. Antes de cumplir 5 años, su padre y su madre lo dejaron, a él y a su hermana menor. Los criaron solos su abuela paterna. María Rosales Torres, una mujer que vendía comida en la calle en Villa Juárez, Sinaloa, y trabajaba en el campo para sacar adelante a esos 2 niños que nadie más quiso cargar. Ella lo hizo sola, sin recursos y sin ayuda. Juan Luis creció con eso adentro, con la marca que deja el abandono cuando ocurre antes de que uno pueda entenderlo. En la secundaria, dejó la escuela después de apenas 1 año. Malas compañías, robo, adicciones. Su familia tomó la decisión de internarlo en un centro para menores durante 2 años y medio. Cuando salió, ante las súplicas que le hizo a su abuela, ella accedió a que regresara a casa. Él huyó a Culiacán antes de que lo volvieran a encerrar. Con 15 años, y sin nada más que su carisma, limpió parabrisas en los cruces de las avenidas. Ayudó en puestos de comida. Hizo lo que hizo cualquier adolescente sin red de contención que llega solo a una ciudad que no lo espera. El 2015 lo cambió todo de la manera más inesperada posible. Un amigo lo filmó en pleno estado de embriaguez extrema y subió el video sin avisarle. En el video se veía a un chico de baja estatura y cara juvenil bebiendo directo de una botella, pasando de la lucidez al bamboleo absoluto, sin filtro, sin vergüenza, sin cálculo. La combinación de su apariencia física y su actitud completamente desinhibida lo convirtió en meme en cuestión de horas. Para Juan Luis, que había crecido sintiéndose rechazado por las personas más importantes de su vida, esa atención viral fue algo que no había sentido antes. Aceptación, reconocimiento, un espejo en el que la gente lo veía y se reía, sí, pero lo veía. Aunque fuera por las razones equivocadas, alguien lo estaba mirando. Adoptó el apodo de El Pirata de Culiacán. Su frase, "así nomás quedó", se propagó por las redes. Con el tiempo su contenido evolucionó de forma peligrosa. Ya no era solo un chico borracho y gracioso. Empezó a posar con armas de fuego que probablemente no eran suyas, con autos de lujo que no le pertenecían, con fajillas de billetes y mujeres y toda la parafernalia del mundo buchón que había crecido viendo en su entorno, pero al que nunca había pertenecido realmente. Colaboró con cantantes regionales, apareció junto a futbolistas, lo invitaban a fiestas donde la gente pagaba solo por verlo embriagarse en persona. Era el entretenimiento de una audiencia que lo usaba sin que él lo entendiera del todo. Pero la fama era una ilusión más frágil que el vaso que sostenía en cada video. Gran parte de lo que presumía eran bienes prestados, pantallas montadas para mantener la narrativa de una vida que no tenía, y para no caer en el olvido, que es el único miedo real de quien creció siendo ignorado. Su contenido empezó a derivar hacia la polémica, actitudes violentas frente a cámara, peleas, problemas con la policía. Se rumorea que su presencia desató una pelea masiva en un concierto en Torreón que terminó con heridos graves. El periodista Pepe Garza lo entrevistó en algún punto de ese ascenso frenético y le dijo, con una claridad que Juan Luis no supo escuchar: cuando uno representa fama, cuando uno representa dinero, un chingo de gente está ahí. Pero ya cuando no, la gente lo manda a chingar a su madre. Le aconsejó cuidarse de los excesos y de las compañías. Le advirtió que el mundo que estaba habitando tenía reglas que la cámara no mostraba. Juan Luis lo escuchó como si fuera el regaño de un señor mayor que no entendía los tiempos que corrían. A finales de 2017, en un live de Facebook, frente a miles de personas conectadas en tiempo real, Juan Luis Lagunas Rosales nombró al Mencho, lo insultó. Se burló de él, con la confianza de quien cree que una pantalla es un escudo o que la fama es un blindaje. No hay versión documentada de ese video que permita reproducir exactamente qué dijo, pero el efecto que tuvo fue inmediato y fue perfectamente documentado por las reacciones del público que lo estaba viendo en ese momento. Los comentarios en tiempo real durante el live y en los minutos posteriores eran unánimes. Ya se murió. Lo van a matar. ¡Qué pendejo! No como hipérbole, no como expresión de sorpresa, como un pronóstico claro de personas que entendían perfectamente cómo funcionaba el mundo que Juan Luis pretendía habitar sin conocerlo. El video circuló, llegó a quienes tenía que llegar.
y el reloj comenzó a correr. El 9 de noviembre de 2017, Juan Luis estaba en Guadalajara grabando contenido con otros creadores. Esa noche el grupo decidió ir a un bar en Zapopan, el municipio colindante con la capital jalisciense, llamado Mentados Cantina. En la entrada del establecimiento, sin más preámbulo, un comando de hombres armados abrió fuego. Cuando cesaron los disparos y el humo se disipó, el cuerpo de Juan Luis Laguna Rosales tenía 15 impactos de bala. Tenía 17 años. El dueño del bar, que salió a ver qué estaba ocurriendo, también fue alcanzado y murió. Las investigaciones oficiales que siguieron fueron mínimas. No hubo detenciones. No hubo proceso judicial que llegara a conclusión pública. La lógica de los hechos y las pocas pistas disponibles apuntaron al CJNG desde el primer momento. Incluso circularon versiones que vincularon la ejecución con un lugarteniente del cártel conocido como el RR, quien presuntamente habría recibido el encargo de resolver el problema del pirata. Lo que ocurrió después de su muerte dijo más sobre el mundo que lo rodeaba que cualquier video que haya grabado en vida. Los youtubers y creadores de contenido que lo habían usado para generar visitas y monetización se apresuraron a distanciarse públicamente, definiéndolo como un mero conocido o alguien que aparecía de vez en cuando. La gente que había pagado por verlo en fiestas no hizo ninguna declaración. Los amigos, que le ofrecían alcohol y sustancias para grabarlo mientras se destruía, no dijeron nada. Su abuela, la mujer que lo crió vendiendo comida en la calle mientras él estaba en el pico de su fama, declaró que él rara vez la había visitado durante esos meses, que las promesas de ayudarla y de darle una vida mejor nunca se materializaron. Las pertenencias que dejó fueron mínimas. Lo que había presumido era prestado o inexistente. La historia del pirata de Culiacán no es una historia sobre un influencer que se creció demasiado. Es la historia de un niño abandonado a los 5 años que encontró en la atención viral un sustituto del afecto que nunca tuvo. Un chico que nunca aprendió a medir el mundo en el que quería entrar porque nadie le enseñó a hacerlo. Que vivió rodeado de gente que lo usaba sin que nadie lo protegiera realmente. Y que murió solo, a los 17 años, en la puerta de un bar de Zapopan, porque en un live de Facebook cruzó una línea que él ni siquiera entendía del todo que existía. El nombre del Mencho no se toca, ni en broma, ni en un live, ni frente a 2 millones de seguidores, porque en ese México, el alcance de una pantalla termina exactamente donde empieza el alcance del cártel. El final del fantasma, la muerte del Mencho. Durante más de una década, Nemesio Oseguera Cervantes se ocultó detrás de ejércitos de sicarios, montañas impenetrables y una red de corrupción que llegaba a todos los niveles imaginables del aparato estatal. Era el hombre más buscado de México, uno de los más buscados del planeta, con una recompensa de $15 millones ofrecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La DEA construyó expedientes sobre él durante años. Ejércitos enteros fueron desplegados para encontrarlo. Operativos de inteligencia que involucraban satélites, interceptaciones telefónicas y decenas de informantes. Y durante todo ese tiempo, el fantasma siguió siendo fantasma. Se sabía que padecía problemas renales crónicos graves, que dependía de diálisis periódica para sobrevivir, que eso limitaba su movilidad de formas que la inteligencia militar intentaba aprovechar, que era un hombre que envejecía, que enfermaba, que el tiempo también lo alcanzaba, aunque el mito dijera lo contrario. Pero la maquinaria que había construido no necesitaba que él estuviera presente para seguir funcionando. El 22 de febrero de 2026, en Tapalpa, Jalisco, el fantasma finalmente tuvo carne y hueso. En un operativo de las fuerzas militares mexicanas, descrito por las autoridades como quirúrgico y basado en inteligencia previa de alto nivel, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido junto a 3 personas más. Sin traje naranja en una corte federal de Texas, sin cama de hospital con sondas, sin proceso de extradición, terminó exactamente como vivió, con el mismo fuego con el que incendió al país durante 3 décadas. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue tan predecible como inevitable, y tan brutal como todo lo que el CJNG había demostrado ser capaz de hacer desde aquella primera mañana de mayo de 2015. Guadalajara entró en código rojo antes de que el cuerpo del Mencho se hubiera enfriado. 9 puntos de la zona metropolitana
y otros 10 municipios del estado ardieron de forma simultánea, como si el cártel tuviera un protocolo de reacción automática programado para el momento en que cayera su líder. Vehículos de transporte público fueron interceptados, vaciados de pasajeros y convertidos en bloques de fuego en las avenidas. Narcobloqueos estratégicos diseñados para estrangular los accesos a la ciudad y dificultar el movimiento de fuerzas militares y policiales. El gobernador Pablo Lemus Navarro emitió código rojo, una alerta oficial para que millones de personas se encerraran en casa inmediatamente y no salieran hasta nuevo aviso. El aeropuerto internacional de Guadalajara colapsó. Videos en redes sociales mostraron a viajeros corriendo por las terminales ante rumores de que el cártel estaba tomando las pistas. El terror psicológico hizo su trabajo sin necesidad de que nada ocurriera realmente dentro del aeropuerto. El gobierno de Estados Unidos emitió advertencias de seguridad urgentes para sus ciudadanos en zonas que abarcaban desde Puerto Vallarta hasta el lago de Chapala, desde Michoacán hasta Nuevo León, desde Guerrero hasta Tamaulipas. El país entero contuvo la respiración esa noche. Y ahí, en ese momento de pausa colectiva, mientras una ciudad de más de 4 millones de personas permanecía encerrada en sus casas viendo arder los noticieros, quedó expuesta la verdad más incómoda de toda esta historia. El Estado mexicano había logrado lo que durante años parecía imposible. Le había puesto una bala al capo más peligroso de la era contemporánea, a un hombre que durante una década entera había desafiado, humillado y paralizado al aparato de seguridad del Estado desde las sierras de Jalisco. Y aún así, una ciudad entera ardía como respuesta automática a su caída. Eso significaba algo que ningún comunicado oficial podía suavizar. El CJNG había demostrado que no necesita a su líder para paralizar a México, que la maquinaria funciona sola, que el terror está tan instalado, tan distribuido y tan automatizado en las estructuras del cártel que la muerte del fundador no apaga nada, solo reacomoda las piezas. El trono del CJNG quedó vacío, y cuando los tronos quedan vacíos en el mundo del narco, lo que no viene es la paz. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de lo que somos capaces en este canal. Dale like si quieres más contenido como este. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Y si te quedaste con ganas de más, arriba te dejo el video donde el narco le ganó a la ficción de una forma que ninguna serie se atrevería a contar. Nos vemos en el siguiente.